Bien, este es el ejercicio 4B de reserva de junio 2013. La verdad es que es un ejercicio de movimiento armónico simple que os pongo únicamente por el tema de la fase inicial. Es bastante bonito, es chulo de hacerlo, porque la verdad es que bueno, intervienen bastante de las fórmulas de tanto de dinámica como de energética que sabemos de movimiento armónico simple. Y bueno, y sobre todo el último apartado, el cálculo de la ecuación del movimiento y de la fase inicial, pues es importante que mires cómo se hace, ¿vale? Bien, lo leemos. Dice, disponemos de una masa atada a un muelle que hace un movimiento vibratorio armónico simple. Sabemos que en el instante inicial su posición y velocidad son x igual a 1 metro y velocidad menos 5,44 metros partido por segundo. Y que las energías cinéticas y potenciales en este mismo instante son la energía cinética 12 joules y la energía potencial 4 joules. Pregunta, en apartado A, que es bastante sencillo. Calcular la constante de recuperación del muelle y el valor de la masa del cuerpo que hace el movimiento, así como la energía mecánica total del sistema. Apartado B, calcula la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial del movimiento armónico simple que describe la masa. Y luego escribe la ecuación del movimiento resultante. Vale, la primera pregunta, bueno, es relativamente sencilla, ¿vale? Como veis, donde estamos, estamos dentro de física estamos en el bloque de ondas, y dentro del bloque de ondas que tienes fenómenos ondulatorios y movimiento armónico simple, pues estamos en la parte de movimiento armónico simple. Dentro de la parte de movimiento armónico simple estamos hablando de dinámica y energética, ¿vale? Porque nos preguntan energías potenciales, cinéticas, nos preguntan la K, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a jugar con esto. Primera cosa, bueno, de las tres cosas que me pregunta el apartado A, la K, la masa y la energía mecánica, la más sencilla de todas es calcular la energía mecánica. Como veis ahí me dicen que en el momento que consideramos el momento inicial, que no está ni en el extremo ni en el centro, pues consideramos que en ese momento inicial la energía cinética son 12 joules y la energía potencial son 4. Por tanto, cuanto a la energía mecánica, yo sé que en todo momento la energía mecánica de un oscilador se mantiene constante, la cinética se va convirtiendo en potencial y viceversa, pero la mecánica, que es la suma de las dos, se mantiene constante. Por tanto, en este momento inicial, por ejemplo, la energía mecánica será lo que siempre ha sido, la suma de energía cinética más energía potencial, así que sumaremos 12 joules y 4 joules y esto dará 16 joules. Esto vale 0,5, es decir, la mitad de la nota del apartado A. Una cuarta parte de la nota del ejercicio es algo tan sencillo como sumar los 12 joules y los 4 que me dan al principio para formar estos 16 joules de energía mecánica, ¿vale? Por tanto, regalazo esta primera parte, ¿vale? Luego te preguntan también la K. ¿De dónde sacaríamos la K? Bueno, sabemos que la energía potencial es un medio de la K multiplicado por la X al cuadrado. En este caso concreto, en esta situación me dicen que la energía potencial vale 4 joules y que la X vale 1 metro. Por tanto, sustituyendo esto en las condiciones de inicio, en la fórmula podemos despejar cuánto vale la K. Sustituyendo aquí, me sale que la K es 2 por 4 joules partido por 1 metro cuadrado, me acaba saliendo 8 newtons partido por metro, eso varía 0,2, ¿sí? Y la última cosa, bueno, me dicen que calcule cuánto vale la masa sale representada en la energía cinética, yo sé que la energía cinética en ese momento vale 12 joules, por tanto, otra vez hago lo mismo, sustituyo ahora esas condiciones de inicio que me han dado en la fórmula de la energía cinética. Entonces tenemos, energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, así que 12 joules es un medio de esa masa que me están preguntando por esa velocidad que me dicen de menos 5,44 metros por segundo al cuadrado. Despejando, acabo teniendo una masa de 0,811 kilogramos, ¿vale? Eso me daba los 0,2 que faltaban del apartado A. Vale, el apartado A ya está hecho, como veis es bastante sencillo, hay que pensar un poquito, hay que mirar en lo que son las energías cinéticas, potencial mecánica, y de cada una de estas energías me sale una de las cosas que me están preguntando. Ahora, apartado B, dice, bueno, calcula cuánto vale la amplitud, la velocidad angular, cuánto vale la fase inicial, que esta es la parte así complicadilla, y decir cuál es la ecuación, ¿vale? Entonces, bien, para calcular la fase nosotros para calcular la amplitud conocemos que la energía mecánica es un medio de la K multiplicado por la A al cuadrado. La K ya la sé, la energía mecánica ya la sé, por tanto, despegando de esta fórmula me sale la amplitud, que es 2 metros y que acaba valiendo 0,1. Luego me preguntan cuánto vale la omega. Voy a utilizar aquella fórmula de K es igual a masa por omega al cuadrado. Si miráis la pauta veréis que ahora en este caso no ponen nota por la deducción, directamente te ponen nota por utilizar esa fórmula. Pones la fórmula y ¡pam! Ya puedes tirar y te dan toda la nota. Nosotros, de todas formas, nuestro compromiso dice que cuando estemos con esa fórmula siempre la vamos a deducir. O bien directamente a quemarropa cuando encontramos el ejercicio, o bien esperamos al final y con el tiempo que me sobre vuelvo por ella, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis otra vez, una vez más la deducción, fuerza igual a masa por aceleración, la ley de Hooke, la fuerza es menos que multiplicado por delta X, unimos esas dos cosas,
metemos la expresión de la aceleración para un oscilador y acabamos teniendo esta expresión donde simplificamos el signo menos, la x, y me acaba quedando que la k es la masa por la omega al cuadrado. Esa fórmula, sin deducirla, ya valía el 0,1. ¿Sí? Vale, siguiente cosa. Despejando de ahí la omega, me acaba saliendo que la velocidad angular son 3,14 radianes partido por segundo. Eso también vale 0,1. Y ahora vamos a lo de la fase inicial. Hasta aquí ha sido todo sencillo. Lo de la fase inicial es relativamente complicado porque, extrañamente, y eso es una cosa que prácticamente no pasa nunca, este oscilador no empieza, tú no empiezas a contar ni en el extremo ni en la posición de equilibrio. Empiezas a contar cuando va por medio, porque veis que ninguna de las dos energías, ni la cinética ni la potencial, es cero, ¿vale? Así que lo hemos pillado a medias de su camino, no está ni en un extremo ni tampoco está en la posición de equilibrio. Entonces, igual que siempre, vamos a deducir cuál es la fase inicial a partir de las condiciones de inicio. ¿Cuáles son las condiciones de inicio? Que el momento inicial, la x, vale 1 metro, me lo han dicho, ¿sí? Y el tiempo, pues como es momento inicial, vale 0. Así que cogemos una ecuación, por ejemplo, de tipo coseno. Sabemos que la ecuación es, el retrato robot de la ecuación de la elongación de un oscilador armónico es x en función del tiempo, es la a por el coseno, o por el seno, yo he cogido el coseno, de omega t, más menos la fase inicial, ¿vale? Poner ese retrato robot valía 0,1, ¿sí? Bien, metiendo aquí las condiciones de inicio, ya pongo que la x vale 1 metro, pongo que el tiempo vale 0 y entonces acabo teniendo que, bueno, el metro se simplifica con los 2 metros de la amplitud que acabo de calcular allá arriba, entonces al final me queda, eso pasa dividido, me queda 0,5 es igual al coseno de la fase inicial, porque omega y al multiplicarlo por 0 desaparece, ¿vale? Entonces, ¿qué me queda por hacer? Pues el arco coseno de 0,5 y encuentro una fase inicial de 1,047 radianes, ¿vale? Eso valía 0,1. La última cosa que me piden es la ecuación y entonces tengo que coger el retrato robot y sustituir todas las cosas que sé. La x en función del tiempo es 2 por el coseno de la omega, ahora sí que la pongo porque no la vamos a multiplicar por 0, sino por t. 3,14 multiplicado por t, más menos esa fase inicial de 1,047. Y ponemos, no nos olvidemos de poner aquello de que la x está en metros si el tiempo está en segundos. También podéis poner las unidades dentro de la ecuación y entonces se ve súper claro, ¿vale? Esa última parte valía 0,3. Llamo vuestra atención ahora sobre una cosa, ¿vale? Nosotros hemos tirado las condiciones de inicio, las hemos tirado a partir del dato que tengo de elongación. Resulta que yo también tengo la velocidad inicial en el momento inicial. Por tanto, esto mismo que hemos hecho con la ecuación de la elongación, lo podíamos haber hecho con la ecuación de la velocidad. Vosotros sabéis también que tenéis un retrato robot de una ecuación de la velocidad, ¿sí? Por tanto, aquí podríamos haber puesto que la velocidad inicial era menos 5,44, haber puesto que el tiempo era 0 y hacer esta misma deducción con la ecuación de la velocidad. De hecho, si os fijáis en la pauta de corrección, hacen las dos cosas. Tiran las condiciones de inicio, como lo he hecho yo con la ecuación de la posición, y lo hacen también con la ecuación de la velocidad, ¿sí? Y obtienen entonces tanto el seno como el coseno de esa fase inicial. Y luego cogen el seno y el coseno de la fase inicial y en lugar de hacer pues el arco coseno que he hecho yo, hacen, seno partido por coseno, obtienen la tangente y hacen arco tangente. Eso igual es más correcto, porque como veis yo aquí pongo el resultado más menos y ellos trabajan con el resultado más directamente. Así que bueno, miraros la pauta porque es interesante que lo veáis, ¿vale? Y ya está.